Claro que sí. Nos vamos para otro rincón del altillo, quizás cerca de una ventana, quizás cerca de alguna estufa que hay en el altillo, porque tenemos estufa, no tenemos ni radiador, ni calefactor, ni nada. Tenemos una pequeña estufa en el altillo de Basketball Place para saber qué nos trajo Borsu hoy. Me achacaron que las últimas semanas no profundicé tanto el altillo, sino que lo encontré cercano a la puerta de entrada, o la escalera de entrada en realidad. Así que me fui al fondo, corrí un par de muebles para ver qué encontraba y me encontré con una entrada a una cueva, como la de Dark, la de Vinden, Sí. y me metí. Agarré y me metí. Y cuando corrí las puertas, Sic Mundus Creatus Est y no sé qué decía, sentí el viento y salí de vuelta por la cueva. Bueno, volvamos al altillo a ver qué encuentro. Y me encontré con que me había ido tan atrás en el tiempo que me fui a diciembre de 1891. Ustedes saben qué pasó en esos años, en esas épocas. Sí, claro. Se Sí, quedó el baloncesto. medio como que Bueno, más allá de que te metiste en una cueva, te metiste en el DeLorean. exactamente. Vamos a ver las primeras imágenes porque en diciembre de 1891 este señor que estamos viendo, el doctor James Naismith, crea el básquetball, digo con K-B-A-L-L, así lo había mencionado en su momento. Bueno, la historia, casi como una clase, estos primeros minutos, le habían encomendado una actividad en la Asociación Cristiana de Jóvenes para un grupo de estudiantes que sea dentro del gimnasio, que no sea de contacto fuerte. Bueno, puso 9 de un lado, eran 18, puso 9 del otro, colgó canastas de durazno de un lado a 3,05 m, o casualidad, es algo que se mantiene al día de hoy, son las canastas, las baskets, y les dijo, bueno, tienen que pasarse esta pelota y tienen que meterla un equipo en esa canasta y otro equipo en esa otra canasta. Ese partido, que fue 9 contra 9, se jugó el 21 de diciembre de 1891. Salió 1-0, un partido de especulación completa. No conseguían meterla, no habían practicado, claro está, era el primer partido del básquetbol. Y el señor Naismith, y podemos ir al segundo video, ese 21 de diciembre de 1891, que es el día en que se crea el baloncesto, fue que colgó 2 papeles en la pared para decirle a los alumnos que habían practicado algo, en realidad les habían mostrado de qué se trataba unos días antes, esta clase de educación física. Él era profesor de educación física en la YMCA de Springfield, Massachusetts. Les dice, bueno, estas son las 13 reglas que ustedes tienen que seguir. Y esas 13 reglas que vemos acá en estos papeles históricos son, por ejemplo, y para que vean que hay cosas que se mantienen todavía, que la pelota se puede lanzar en cualquier dirección con una o dos manos. ¿Eso se puede hacer ahora? Sí. La pelota no puede ser golpeada con el puño. ¿Eso Sí. es una infracción hoy? Sí. No se permite cargar con el hombro, agarrar, empujar, hacer zancadillas o golpear al oponente. Está claro que hoy eso se mantiene. Estoy repasando algunas de las 13, ¿no? Sí, dice que no se puede correr con la pelota debajo del brazo. También se mantiene. Exactamente. Que solo se puede sostener con las manos y no con el brazo, cosa que hoy sí se puede, no pasaría nada. Golpear la pelota con el puño es una falta personal. Habla de los árbitros en las reglas 10 y 11, de las funciones que tienen los árbitros. A ver, si cualquier equipo comete 3 faltas consecutivas, se le contará una canasta al oponente. Consecutiva significa que en el medio no hay una falta de ese mismo equipo, de ese otro equipo. Se contará canasta cuando el balón ingrese, no cuando ingrese y salga, sino que quede en la canasta. Claro, pues las canastas tenían fondo, ¿no? Está más que claro. No, sabes que en realidad las primeras sí, pero las siguientes no tenían fondo, pero terminaban muy chicas y la pelota, que era una pelota de cuero, de fútbol, no era nada, obviamente, para el deporte que recién se estaba creando, no terminaba de pasar. Y como era de madera la canasta, si la abrías se rompía, entonces con un palo desde abajo. Al principio era un muchachito desde el balcón donde se colgaron las canastas que las sacaba de arriba. Claro. Y después dijeron, pero no vamos a molestar a otro. Metamos un palito por abajo y saquémosla por arriba la pelota. Así que lo hicieron de esa manera. A ver, esta es muy curiosa. La regla número 9 era el famoso lateral, que no había líneas demarcatorias, pero se puede ir por una ventana, por una puerta. Dice, cuando la pelota se va, el primero que la agarra es el que repone. Sí, el más rápido, digamos, ¿no? El primero que va a buscarla y la agarra es el que repone. Y obviamente la regla principal, vamos a la última, que es el equipo que más canastas convierte es el que termina ganando. Bueno, esas son las 13 reglas que escribió a máquina el doctor James Naismith, y que acá vemos que es un papel que todavía se mantiene, y esa es la historia. Pero antes de ir a esa pequeña historia, y podemos pasar al video número 3, todos sabemos que
la historia transcurre en Springfield, Massachusetts, como bien mencionábamos, en la YMCA, en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Bueno, en realidad, ahí es donde nació el básquetbol. Donde creció es en esa otra ciudad que los que están viendo vieron cómo se trasladó en 1898 el doctor James Naismith a la ciudad de Lawrence, en Kansas. Kansas es una ciudad que hoy conocemos como muy basquetbolera. Bueno, no todo sucedió en Springfield. En Kansas se creó lo que es el primer programa universitario de baloncesto. Fue el primer entrenador, James Naismith, de un equipo, de un deporte que él ya había inventado. Entonces, Naismith no solo inventa el básquetbol, crea el primer programa de básquetbol en una universidad y lo hace en la Universidad de Kansas, la conocida Universidad de Kansas, los Jayhawks. Y además hay pequeñas historias de esto. Esto fue en 1898, estamos hablando de 122 años, ¿sí?, de historia de la universidad, del equipo de baloncesto de la Universidad de Kansas, que tuvo solamente 8 entrenadores en 120 años. Algo parecido con la selección argentina, es mera casualidad. Muchos nombres ilustres han pasado por ese programa de básquetbol, del cual se habla que los estudiantes y hasta la gente de Kansas es muy apasionada, es de lo más apasionado del básquetbol universitario. Podemos nombrar a Roy Williams, podemos nombrar a Dean Smith como asistente. Dean Smith es más conocido por la Universidad de North Carolina, claro está, por Larry Brown, Adolph Rupp y obviamente James Naismith como primer entrenador de la Universidad de Kansas. Repasamos algunos nombres: Will Chamberlain, Paul Pierce, Danny Manning, jugadores, ¿no? Más acá en el tiempo, Joel Embiid, Andrew Wiggins, Nick Collison, los mellizos Morris, Marcus y Markieff Morris. Bueno, obviamente son muchos más y han salido y han ganado muchos títulos en la Universidad de Kansas, pero es el único lugar donde el creador del básquetbol fue entrenador. No fue entrenador en otro lugar, obviamente lo hizo en la YMCA, pero no era entrenador de un equipo de básquetbol, sino que era el profesor de educación física en las clases que él daba de básquetbol. En esta mudanza en la cual J. Smith vive 41 años, hace que el básquetbol se traslade directamente. Así como decíamos que creció en Springfield, muchos dicen que en Kansas es como que tuvo su adolescencia y donde creció definitivamente y se establece el básquetbol y se dispersa. En todo Estados Unidos está claro que en el mundo también llega, y sobre todo a Argentina, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, que era la organización mundial que llevó esta actividad a la mayoría de los países. Es más, en el piso de juego de la Universidad de Kansas hoy se puede leer la leyenda en una de las cabeceras, digamos, donde muchos equipos ponen la ciudad o el nombre del equipo, Dr. James Naismith, ahí fue el entrenador. Hay una calle, James Naismith, ahí en la universidad. Hay uno de los edificios donde duermen los estudiantes, se llama James Naismith. Es como el lugar propio de Naismith, más allá de Springfield, donde lo creó, perdón. Hay un monumento, falleció en Kansas Naismith, o sea que si alguien le pregunta a la familia Naismith de dónde es, ellos te van a decir Kansas, está bien. Springfield trabajó, creó el básquetbol allá, pero lo llevó a Kansas y ahí fue donde se dispersa. Si tenemos que hablar de esos papeles que colgó el 21 de diciembre de 1891 en el gimnasio de la YMCA en Springfield, ¿dónde están esos papeles? ¿Dónde están esas 13 reglas originales? Si hay un lugar donde tienen que estar, uno dice, bueno, tiene que estar en la asociación, en la YMCA de Springfield. No, señor. En el Hall de la Fama del Básquetbol, que muy bien conocieron Leo Eason, tampoco, señor. En la casa de Diego Brunetti. Podría ser, mirá, no me lo pregunté, pero podría ser, es verdad. A ver, ¿dónde podría ser? Las oficinas, no sé, de USA Basketball, de NBA. Lo compró Michael Jackson, como cuando estaba vivo, que compraba todo. Todo, sí, lo llevaba ahí a su, ¿cómo se llama? Wonderland. Bueno, no me van a hablar de eso. En nuestro altillo. En el altillo lo busqué, ¿sabés que lo busqué? Pero no está. Y digo, bueno, el doctor Naismith se lo pasó al hijo, el hijo se lo pasó al nieto, el nieto al bisnieto y así lo que sea hasta el día de hoy. Y eso fue así hasta 2010. ¿Qué pasó? El nieto de James Naismith creó, en realidad el hijo de James Naismith creó una fundación que realizaban eventos para recaudar fondos en décadas, ¿no? Estamos hablando, y eso fue trasladado hasta el hijo. En 2010, el nieto, perdón, del doctor Naismith, el creador del básquetbol,
dice, mira, la fundación se está cayendo a pedazos, estamos en bancarrota. Habla de la fundación, no de la cuestión personal. Dice, yo tengo un maletín dorado donde guardo estos 2 papeles que datan del 21 de diciembre de 1891 y los tenemos que vender. No nos queda otra. ¿Y qué pasó? Se subastaron esos papeles. ¿Y dónde están esos papeles? Vamos a ir al video número 4, porque hay un documental que es de 2010 que se llama There is no place like home y se trata de un exalumno de la Universidad de Kansas, fanático del básquetbol, esos locos, completamente locos, que dice, Naismith es de acá, no es de Springfield, no le pertenece ni a la familia Naismith, y esos papeles son nuestros, tienen que ser nuestros. Se subastaron en la casa Sotheby's, junto con otras subastas que se suelen hacer multimillonarias. Por lo general estamos hablando de papeles históricos, y la pregunta que se hace en el documental es ¿qué precio tiene un papel de esa clase de historia? ¿Qué precio tiene la historia? Dentro de esos 3 papeles se subastaron, por ejemplo, la proclamación de la emancipación de Estados Unidos, escrita por las familias Kennedy y Lincoln. Se subastó una bandera de la batalla Little Big Horn, vaya a saber uno, del general Custer, ahí está, y las reglas originales del básquetbol, que ahí veíamos en imágenes presentadas por uno de los Harlem Globetrotters de ahí de la época de 2010. Bueno, este muchacho que creó este documental, y ahí vemos al nieto de James Naismith que guardaba en una valija dorada, ahí lo vemos, esos papeles tan valiosos. Este muchacho, Josh Swade, que se declaraba tan fanático, dice, bueno, tenemos que juntar a quien sea para que sumemos plata y poder presentarnos a la subasta. Fue a los medios de Kansas, fue a hablar con Roy Williams, fue a hablar con Larry Brown para convencerlos, a ver si podían convencer a gente que junte plata y ganar plata para presentarse en la subasta. Y fue a hablar con millonarios que fueron estudiantes de la Universidad de Kansas, benefactores, porque algunos donaron plata para crear edificios, para construir gimnasios, para crear el Hall de la Fama, y se encuentra este muchacho Josh Swade con un tal David Booth, que le dice, ¿sabes qué? Esos papeles tienen que estar en la Universidad de Kansas. Yo te voy a dar $1 millón para que te presentes. Bueno, la historia es cómo termina de convencer, cómo se presenta en esa subasta, y a distancia, porque ellos estaban en Texas y la subasta era en Nueva York, Sotheby's es en Nueva York, cómo esos papeles empiezan a ser subastados por $1.300.000. Empezaron a ser subastados. ¿En cuánto imaginan que terminó? 47.873.215,24 centavos. Se te fue un par de decimales. En realidad en $4,5 millones. Esos 2 papeles, ese señor David Booth, acá vemos uno de los benefactores, Stuart Orage, que también estaba tratando de ser convencido. $4.338.500 valieron en una subasta los papeles originales, porque en el medio de todo eso estaba la duda, ¿no? A ver si eran los originales o una copia y demás. Fueron subastados en esa cifra, $4.338.500, lo que significa un récord mundial para la subasta de memorabilia deportiva. Récord mundial, y es el único registro que tiene un deporte para decir, estas son las reglas originales, comenzó este día y se creó de esta manera. Es el básquetbol el único deporte que tiene ese registro, y gracias a James Naismith y gracias a que mantuvo estos papeles en su resguardo de la familia, y fueron subastados. Y ahora sí podemos ir al siguiente video. ¿Por qué? Porque una vez que quedan en las manos de este señor David Booth para ser donados a la Universidad de Kansas, era construir lo que le llamaron la Casa del Básquetbol. Y ahí fue creado el The Bruce Center en 2016. En abril de 2016 no hacen cosas chiquitas. Como verán, es un edificio de la putísima madre, donde tienen la historia de la universidad, la historia de cómo llega James Naismith, de las frases célebres y de los momentos célebres que se vivieron desde finales del siglo XIX, en adelante. Y obviamente, y así como la Mona Lisa uno sabe que es un ícono del arte histórico mundial, la Mona Lisa es de dimensiones pequeñas, uno se lo imagina grande. Bueno, estos son 2 papeles, o sea, el monumento es de
calculemos unos 45 centímetros por 60, no es mucho más que eso, y está junto a una estatua de James Naismith y muchas otras cuestiones que vemos acá reflejadas en ese The Bruce Center en la Universidad de Kansas. Así que el que quiera ver esos papeles históricos tiene que viajar a Kansas, hacer el recorrido que hizo James Naismith, y además de comprarse una hermosa taza o una remera de la historia del básquetbol de la universidad, podrá ser testigo, y ahí lo vemos como la gente visita, los dos papeles que están bien resguardados, originales de las reglas del baloncesto. ¿Qué son 585 millones de pesos? Nada. La verdad. Hiciste la cuenta, qué lindo. Aproximadamente, ¿no? Peso más, peso menos, a esa altura ya no vale nada. Pero, ¿qué es? La verdad que no es nada. Empecemos a preguntar. La hoja. Mira, sentarte ahí en el te sacás una foto al lado de la estatua de James Naismith también. Muy bueno. La verdad que es muy, pero muy, muy buena la historia. Y la verdad que no tenía ni la más mínima idea que estaban ahí. Todavía no lo vi. El documental está al 30x30. Lo vi en ESPN Play. Se puede ver on demand cuando quieran. Todavía no lo vimos. Lo tenemos ahí en carpeta. Bueno, será material de consulta pronto, antes de que arranque la actividad en vivo, para chusmear un poquito más sobre esta historia, que está realmente muy, pero muy buena. Bien dicho lo tuyo. ¿Qué, Fede? 2 millones de pesos una hoja. 2 millones de pesos una hoja. No, de dólares. 2 millones de dólares. No, 2 millones de dólares la hoja, digo, eso. Claro. Sí, sí. Está cara la fotocopia, Fede. Claro. ¿Cuánto sale me quieren cobrar 3 pesos y para mí es caro. Claro. Claro, una fotocopia y ya está. Bueno, bien. Perdón que bien lo dijiste, Leo, el documental es un 30x30 de ESPN, There is no place like home, de Josh Swale, que lo fue produciendo a medida que iba sucediendo esto en 2010, y por Maura Mount.